Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Es un honor compartir con los que están a través de mi canal de YouTube, De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Suscríbase y riegue la voz. De Primera Mano RD es mi canal de YouTube, De Primera Mano RD. Hoy es noche de lunes 21 de octubre del año 2024. Y aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, yo he leído estudios acerca de la capacidad que tienen las personas en República Dominicana de descifrar los mensajes. Eso le dicen la capacidad cognitiva. Usted lee algo, usted lo estudia, lo descifra, lo puede digerir en la mente y puede sacar las conclusiones de lo que usted lee, de lo que usted escucha, de lo que usted ve. La capacidad cognitiva. Yo he dicho que en República Dominicana uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de educación. Porque la educación ha hecho que la gente no tenga la capacidad cognitiva desarrollada en muchos casos. Yo leí un estudio que decía que más del 65% de los dominicanos leen, pero no pueden descifrar lo que leen. No pueden entender lo que leen y, por tanto, cualquiera puede manipular, llevar, traer la opinión de esa gente. Hoy, en el programa del mediodía, Meridiano BTV, en el que participo junto a mis compañeros Alfredo de la Cruz, Domingo Bautista, yo en ese programa hago siempre un comentario de unos 15 minutos de cualquier detalle de la actualidad del día a día. Y yo hice un comentario precisamente acerca del tema de la reforma. La reforma traída y llevada y colocada y puesta de todas formas. El presidente de la República hoy se refirió a la reforma diciendo que ellos la retiraron y que no tienen otro plan de hacer una reforma en el futuro. Y yo hoy en mi comentario decía que era una irresponsabilidad sacar la reforma y no comenzar por lo menos a conversar de la reforma y reestructurarla y presentarla de otra forma. Cuando yo leí y me reía la cantidad de personas que han entrado a la cuenta de Instagram de BTV y que me han criticado, y a mi cuenta de Instagram diciendo que si yo quería reforma que la ponga en mi casa, que esto, que lo otro, yo me reí porque ayuda a entender la poca capacidad cognitiva de determinados dominicanos, compañeros. ¿Por qué yo he dicho que el gobierno ha sido irresponsable en retirar la reforma? Parecería que yo estoy cogiendo cuchillo para el pueblo. No, al contrario. Parte del populismo es venir a estos medios y decir lo que a la gente le agrada que digan, y a mí eso no me importa. Yo hago comunicación horizontal. ¿Qué está pasando aquí? Oye lo que voy a relatarle. En el 2002, aquí se creó una crisis. La crisis del Banco Intercontinental, Baninter. El gobierno dominicano, a través del Banco Central, tuvo que asumir la quiebra de ese banco. ¿Cuánto le costó al Estado Dominicano esa quiebra? En principio, esa quiebra de ese banco costó 55,000 millones de pesos. Nosotros teníamos un presidente con poca capacidad intelectual que decidió pagarle a sus amigos, a sus enllaves y a algunos ahorrantes. Estoy hablando de Hipólito. ¿Qué sucede? ¿De dónde se pagó ese dinero? A los ahorrantes y a los socios del Baninter. De los fondos del Banco Central.
Eso creó a partir de ahí el déficit del Banco Central. Y desde el año 2002 hasta ahora se ha arrastrado ese déficit. Se estima que el déficit del Banco Intercontinental, del Baninter, que era de 55,000 millones, a esta altura va entre 75 y 80,000 millones de pesos. O sea, ha aumentado más de 25 o 20,000 millones de pesos. Gobiernos vienen, gobiernos van, el déficit está ahí. Todos los años hay que pagar intereses por ese déficit, todos los años hay que financiar ese déficit. Pero aparte de eso que falta, ese dinero que falta, hay que también buscar dinero prestado para financiar que el presupuesto general de la nación todos los años, el presupuesto para hacer hospitales, para hacer obras, para todo. Lo cual ha generado una deuda del gobierno de que el gobierno gasta, pero no tiene lo suficiente para cubrir lo que gasta. Concomitantemente con eso, hay otros problemas. ¿Cuáles? El plan social del gobierno, con tarjeta Supérate y todo eso sale de los bolsillos del pueblo. Pero también las exenciones fiscales que le dan al sector hotelero, al sector industrial, a los transportistas, al sector de cine, a todo el mundazo. ¿Qué yo he establecido? Y ustedes pueden buscar los programas anteriores. Yo dije, el Estado Dominicano, o sea, usted y yo, el gobierno, tiene que hacer una reforma. Ahora bien, esa reforma tiene que afectar a quienes más tienen y a quienes más se han beneficiado de esas exenciones, de esos privilegios, de esos descuentos, para llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, yo he dicho, el presidente retiró la reforma como estaba. ¿Por qué? Ciertamente afectaba a los sectores más pobres. Ahora tú tienes que agarrar y reestructurar esa reforma y decir que, señores, a los empresarios del sector turismo vamos a quitarle las exenciones. Y eso vamos a dedicárselo al tema salud. A los empresarios del sector cine vamos a retirarle la mitad de esas exenciones y vamos a dedicárselo eso a las escuelas. A los empresarios del sector industrial y textil y de romo vamos a quitarle tales exenciones y vamos a dárselo ¿a quién? Al sector seguridad ciudadana, ahora que estamos hablando de que la policía necesita 14,000 millones de pesos más. O sea, hay que desmontar a los sectores que más tienen y que más han sido beneficiados con las facilidades del gobierno para que sean ellos los que comiencen a pagar. Y por supuesto, el gobierno debe iniciar un proceso de austeridad real. O sea, Ángel, estamos teniendo problemas en el canal de YouTube. Chequéate, que yo no sé, yo no entiendo aquí. El día entero el internet está bien hasta que empiece este programa. Chequen esa vaina, esa mierda. El caso es que a esos sectores es donde el gobierno tiene que empezar a gravarlos. Yo sí estoy de acuerdo que la clase media y que los pobres tengan que ser grabados porque, por ejemplo, la clase media de la que yo soy miembro, soy parte, ya estamos cansados de los impuestos. Usted le cobran impuestos por todo y usted no puede evadirlo porque usted está visible. Aquí tenemos que pagar la energía eléctrica que le regalan a los pobres, por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque si vamos a pagar todo. Cuando usted tiene el sentido de regalar, ¿sabe qué pasa? La gente no aprecia el regalo. Y aquí nosotros tenemos un problema. Yo estaba el fin de semana pagándole la energía eléctrica y delante de mí había una señora que vive en uno de los barrios populares de aquí. La señora sacó su tarjeta Supérate, la pasó por el Verifone. El gobierno pagó una parte de su factura y al final le dice a la muchacha, no, usted nada más tiene que pagar 200 pesos de diferencia. Coño, así sí es bueno. Yo pagué 8,000. Yo pagué 8,000. O sea, yo pagué la mía y la de ella. Porque el gobierno me la cobra a mí al final. Entonces, ¿qué yo entiendo? Que nosotros tenemos que comenzar a desmontar las exenciones, las facilidades y el relajo que hay aquí.
A los ricos, todos esos que tienen hoteles, todos esos que tienen grandes industrias, zonas francas, los que tienen facilidad en el sector eléctrico. Señores, aquí hay una parte de la factura eléctrica de los ricos que lo pagamos nosotros. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, hay una realidad, que eso es lo que la gente no quiere que le expliquen, pero yo sí se lo voy a explicar. ¿Cuál? Por ejemplo, el presupuesto general del año que viene de la nación ya tiene un déficit. O sea, le falta dinero. El gobierno dice que estaba haciendo la reforma para buscar 122,000 millones de pesos. Ahora, ¿de dónde diablo lo va a buscar? Porque yo he visto a los partidos políticos de oposición y al mismo gobierno que no ha sabido explicar esta vaina, por eso no ha tenido la capacidad de que el pueblo lo entienda, hablar muchísimas teorías. Por ejemplo, si el gobierno no le coloca impuestos a esos sectores y busque el dinero que tiene que buscar, ¿de dónde lo va a buscar para completar el presupuesto? Prestado. Usted está construyendo esta cabina y al final la cabina cuesta 100 pesos, pero usted tiene 75. Y le están diciendo que el día tal tiene que terminar. ¿Lo que usted hace? Ah, no, pero préstame esos 25. Y lo busca de donde sea, al precio que sea, porque usted tiene un tiempo ya y tiene que terminar eso. ¿Me están entendiendo? Entonces nosotros tenemos un presupuesto para el año que viene para educación, para salud, para construcción de carreteras, para toda esa vaina, para pagar intereses de la deuda, que estamos pagando el 23% del Producto Interno Bruto en intereses de la deuda. Todos esos compromisos están ahí. ¿De dónde va a salir el dinero? Como una parte ha dicho que no acepta ninguna reforma y los sectores que históricamente se han beneficiado de las exenciones, de las facilidades, fueron los que financiaron a ciertos grupos para que armaran todo este show. Entonces ahora ni hay reforma para uno ni hay reforma para otros. ¿Quiénes se están riendo al final? Los ricos, los que históricamente se han beneficiado. Yo he visto muchísima gente que me han dicho, no, porque imagínate, si el gobierno baja su gasto, con eso se consiguen los 122,000 millones. Eso es mentira. Ni el gobierno bajando sus gastos lo consigue. Por eso hay muchas personas en los medios de comunicación que pierden la credibilidad porque juegan al populismo. Yo no juego a eso. Yo digo las cosas aunque a un grupo no le guste. Mis admiradores, los que todos los días me dan follow, los que dicen que qué bueno, que les gusta mi programa. Hoy cuando yo dije que la reforma se tenía que hacer, aunque no de la forma que querían proponerla, me cayeron arriba. Porque el populismo en un pueblo donde el 65% no sabe la diferencia de su mano derecha y su mano izquierda, quiere que tú le digas cosas complacientes. Yo no hago eso. Fue un acto de irresponsabilidad retirar el tema de la reforma totalmente. Había que retirarlo y vamos a sentarnos en una mesa. Y tú agarras las iglesias, siéntense ahí, vamos a hacer una reforma. Las facilidades que le damos a ustedes, vamos a quitárselas, vamos a dejarle el 50%. Vamos a sentar al sector hotelero. Mira, las facilidades que tenemos no podemos dejártelas. Ya el sector hotelero camina solo, te la vamos a quitar todas. Agarrar al sector industrial y sentarlo, al de los romos, al del cine, sentar a todo el mundo y construir una reforma con lo que más pueden. Porque al final, ¿saben qué está pasando? El gobierno sigue necesitando el dinero. El gobierno somos usted y yo. Luis es el administrador que nosotros, o los que votaron por él, lo pusieron ahí. Pero al final, todos nosotros necesitamos que se hagan las obras. Este año, por ejemplo, tan solo en el déficit eléctrico, que es otro tema que hay que sentarse a hablar, el subsidio va por cerca de 1.600 millones de dólares. ¿Saben lo que es el subsidio eléctrico? Pagar la diferencia que el gobierno no puede cobrar. Compra 100 pesos de energía y pierde 50. ¿En quiénes pierde 50? En lo que no pagan y en las exenciones que le dan a los ricos. Entonces hay que sentarse y hay que hablar de eso y hay que resolver ese tema.
Por eso, para mí sería muy fácil venir y decir, no se necesitaba reforma. Eso es mentira. Se necesitaba una reforma, pero no de la forma en que la presentaron. No grabando la comida de los pobres, no, ni de la clase media. No colocándole más carga a la clase media ni a los pobres, no. Ahora, si hay un esfuerzo o si va a haber un sacrificio, tiene que ser todo el mundo. Tiene que ser todo el mundo. Empezando por el gobierno, que es el que tiene que poner el ejemplo. Yo decía que el gobierno cometió un grave error con el tema de la reforma. ¿Cuál? Número uno, malos comunicadores o personas malas que lo explicaron. El ministro de Hacienda, un disparatoso. Ese no tenía capacidad para hablar esa vaina. Porque el tigre creía que estaba dirigiendo su empresa privada. No, papi, tú tienes que explicarle a la gente bien. Tú eres un empleado público. Y tú estás hablando de ponerle más impuestos a la gente que menos puede o que está harta ya de que le pongan impuestos. Peñaguaba, Milagro Germán, un grupo de personas que no saben la diferencia de su mano derecha e izquierda. Tú no lo puedes poner a explicar el tema de la reforma. Porque el pueblo lo que hace es que se llena de odio y de ira y se enoja. Y el segundo error que cometió el gobierno fue nada más y nada menos que el derroche y el dispendio de ciertos funcionarios. Tú no me puedes hablar de ajustarme los pantalones, de que tú me vas a colocar más impuestos, de que yo voy a comprar menos comida y Milagro Ortiz Bosch se fututea 57 millones de pesos en un hotel en la zona este, de que en un congreso de transparencia, bebiendo romo y comiendo comida. No, no me jodas. Tú no me puedes hablar de ahorrar dinero, de que el gobierno no va a gastar dinero, de que los ciudadanos me van a poner más impuestos y que no podemos gastar más, cuando el ministro de Administración Pública se gasta 900,000 pesos en un diquito de Franceara para que le cante una vaina al Ministerio de Administración Pública. O sea, tu discurso de ahorro tiene que ir cónsono con tus acciones. Entonces, el gobierno cometió esos dos errores garrafales. Ni tuvo buena explicación y el comportamiento que tuvo de tirar los cuartos para arriba, como hacen los reggaetoneros, lo que hizo fue que molestó a la sociedad. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos reforma? Claro que la necesitamos. La deuda del Banco Central, la deuda del Baninter, hay que pagar ese dinero. Ese dinero hay que pagarlo. ¿Saben por qué? Porque todos los años el Banco Central entra en una espiral de tener que buscar más dinero para cubrir eso. ¿A cómo está el dólar ahora? 60 y pico, casi a 61. ¿Saben por qué? Porque el Banco Central ha tenido que utilizar del dinero que tiene ahorrado en dólares para inyectarle al sector de las divisas, al sector de los dólares, para que no siga subiendo, porque eso va a subir la comida, el agua, el transporte, toda la vaina. Parte de ese problema es nada más y nada menos. ¿Por qué? Por el tema del déficit que tiene. Un déficit que viene desde el 2002, que siguió acrecentándose en el gobierno de Leonel, en el de Danilo, y hoy eso está fuera de control. Entonces, ¿por qué que necesitamos una reforma? Así sea a lo más rico, no importa, pero la necesitamos. Porque si no, nosotros vamos a perder el control del dinero que hemos tomado y que vamos a continuar tomando prestado. Aquí se hizo un acuerdo de responsabilidad fiscal, el ministro de Hacienda la hizo, que tampoco la supo explicar ese cabeza hueca. ¿Sobre qué? Que el gobierno se comprometía a bajar la deuda externa, la deuda hacia afuera en los organismos internacionales a un 40%. Ahora, si no se hace la reforma, ¿sabe qué va a pasar? La deuda se va a meter en un 80%, va a seguir cogiendo a dos manos. Y el festival de préstamos que hemos visto todos los días va a seguir. ¿Qué pasa? Usted y yo queremos seguir viviendo en este país. Queremos que nuestros hijos sigan viviendo. Los que tienen casa, los que tienen apartamentos, los que tienen un negocio, los que tienen un carro, los que tienen propiedades, quieren seguir viviendo en este país. ¿Usted sabe de qué va a depender eso? De la estabilidad económica. Si esta sociedad entra en una especie de default económico, que no nos presten un chele, pero tampoco podemos cubrir los problemas internos, ¿saben qué va a pasar? Quebró el país. Y su casa y toda su vaina, entonces se convirtió en una Venezuela entonces.
Por eso es que hay que tener cuidado con seguir corrientes de pensamiento que no expliquen la cosa bien. Noten que inicié mi conversación hoy diciendo que el 65% de los dominicanos no tienen las capacidades cognitivas desarrolladas, la capacidad de descifrar un mensaje. Y aquí nos gusta montarnos en todas las olas. Ah, vino fulano. Yo le voy a decir lo siguiente. Quítenle todas las exenciones, por ejemplo, a los legisladores. ¿Saben qué? No se van a conseguir los 122 mil millones. No se van a conseguir. Y yo estoy de acuerdo con el ejercicio ciudadano que se hizo de ir al Congreso, a la vista pública y de reclamar. Pero ahí había mucha gente que fueron a brillar o a querer brillar más que conseguir el tema de la resolución del problema fiscal que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un problema real. Y los gobiernos del 2002 para acá, todos han sido irresponsables porque le han dado larga. Como es un tema político, ¿saben por qué político? Porque el presidente que se atreva a colocarle impuestos a la población, ¿sabe qué hace? Se calentó automáticamente. Pero yo vi al vocero del gobierno, otro que no tiene capacidad, fue a un programa a decir hoy, oye lo que dijo ese tipo, Alba, que ellos midieron varias veces y se dieron cuenta que era que el pueblo estaba molesto con el tema de la reforma. Estaba molesto porque tú se lo explicaste mal y estaba molesto porque tú estabas dilapidando dinero. O sea que al final el retiro de la reforma fue un tema de populismo. Pero el pueblo tiene un problema ahí, el déficit que le sigue persiguiendo. Aquí nosotros, en la pandemia, tuvimos también un acto de irresponsabilidad por parte de las autoridades del gobierno pasado y de este, que como el mundo estaba cerrado, vamos a coger dinero prestado a dos manos, porque hay que mantener, quédate en casa, porque hay que mantener, qué sé yo qué, los programas que ellos tenían para que la gente en su casa tuviera dinero. Que también hubo un sinfín de corrupción detrás de esos programas. Pero saben que ese festival de préstamo hay que pagarlo ahora. ¿Cómo se va a pagar si lo que nosotros estamos recaudando no da para cubrir el presupuesto total del año? Algunos hasta han hablado de empezar a desmontar cosas como ¿qué? Como el 4% para la educación, porque ahora resulta que todos los años sobra dinero del 4% porque los ministros que hemos tenido, una parte se lo han robado del 4% para la educación y la otra parte no han sabido cómo ejecutarlo. Y todos los años le queda un paquete cuarto. Ustedes van entendiendo por qué el populismo, la forma de pensar de los que no piensan, es lo que al final genera una crisis. Y a mí me preocupó mucho más escuchar al presidente decir hoy que ellos no tienen una propuesta de reforma. Pero, o sea, la retiraron y ya porque 2 o 3 estaban enojados. No, retírala. Si no hay consenso, vamos a sentarnos con todo el mundo a construir un consenso, porque nosotros tenemos un problema ahí, un problema real, y que no se va a resolver recortando, que no se va a resolver no haciendo, no olvídense de eso. ¿Saben cómo que va a empezar a resolverse? Buscando dinero extra para, primero, cerrar el hoyo del Banco Central y segundo, empezar a pagar el endeudamiento externo y cerrar también ese capítulo. ¿Me están entendiendo? Por eso, cualquiera diría que lo más fácil es yo venir aquí y decir a Alba, no, le tumbaron el pulso al gobierno. Sí, le tumbaron el pulso. Pero el gobierno debió hoy, yo esperaba que en la semanal iban a presentar un plan, una contrarreforma a esos sectores grandes. Cine, turismo, industrial, textil, toda esa gente. Porque el dinero hace falta, los 122 mil millones. Están ahí, faltan. ¿De dónde se van a conseguir los 122 mil millones? Prepárense para que sigan escuchando todo el año 2025 la cantidad de dinero que van cogiendo prestado para financiar nada más y nada menos que el presupuesto, que el déficit del Banco Central y Villegas y todo el que llega. Vamos a la pausa
y volvemos en breve.